Capítulo 2. Coser y cantar. Por fin salió el sol. Los petirrojos y las golondrinas entonaban sus respectivas listas de éxitos matinales. Tras la ventana de cristal esmerilado del dormitorio de Frankie, los niños en bicicleta empezaban a tocar el timbre y a dar vueltas alrededor del callejón sin salida de Radcliffe Way. El vecindario había despertado. Ahora, Frankie podía poner a Lady Gaga a todo volumen. I can see myself in the movies, with my picture in the city lights. Más que nada, Frankie deseaba sacudir la cabeza al ritmo de The Fame. No, un momento, no exactamente. Lo que de verdad quería era pegar saltos sobre su cama de metal, lanzar de una patada sus mantas electromagnéticas al suelo de cemento pulido, balancear los hombros, agitar los brazos, contonear el trasero y sacudir la cabeza al ritmo de The Fame, pero alterar el fluido de electricidad antes de que la recarga se hubiera completado podía derivar en pérdida de memoria, desvanecimiento o incluso un coma. La parte positiva, sin embargo, consistía en que nunca tenía que enchufar su iPod táctil. Siempre que estuviera cerca del cuerpo de Frankie, la batería del dispositivo se mantendría a rebosar. Disfrutando de su transfusión matinal, permanecía acostado boca arriba con un revoltijo de cables negros y rojos conectados a sus tornillos. Mientras las últimas corrientes eléctricas rebotaban a través de su cuerpo, Frankie hojeaba el número más reciente de la revista Seventeen, con cuidado de no estropear su esmalte de uñas azul marino, todavía húmedo. Examinaba los cuellos suaves y colores extraños de las modelos en busca de tornillos de metal, preguntándose cómo se las arreglaban para recargarse sin ellos. En cuanto Carmen Electra, así llamaba Frankie a la máquina de recarga, ya que el nombre técnico resultaba difícil de pronunciar, se detuvo. Frankie notó el agradable hormigueo de sus tornillos del cuello, del tamaño de un dedal, a medida que se enfriaban. Pletórica de energía, pegó su respingada nariz a la revista y durante un buen rato olfateó el aroma de la muestra de perfume Miss Dior Cherry que venía en el interior. ¿Te gusta?, preguntó, agitándola ante los hocicos de las fashion ratas. 5 ratas blancas se mantenían erguidas sobre sus rosadas extremidades traseras y arañaban la pared de cristal de su jaula. La capa de purpurina multicolor no tóxica que le cubría el lomo se les iba desprendiendo como la nieve de un toldo. Frankie volvió a aspirar el perfume. A mí también. Agitó el papel doblado a través del fresco ambiente con olor a formol y se levantó para encender las velas con esencia de vainilla. El avinagrado hedor de la solución química se le infiltraba en el cabello y ocultaba el toque floral de su acondicionador Pantene. ¿Es vainilla eso que huelo?, preguntó su padre, llamando con suavidad en la puerta cerrada. Frankie apagó la música. ¡Sí!, repuso ella con entusiasmo, ignorando el tono de fingido enfocado de su padre, tono que llevaba utilizando desde que Frankie empezaba a transformar el laboratorio paterno en un enclave clamoroso. Frankie escuchó ese mismo tono cuando decidió dar a las ratas un toque fashion a base de purpurina, cuando empezó a almacenar sus brillos de labios y accesorios para el pelo en los vasos de precipitados de sus padres, y cuando pegó la cara de Justin Bieber al esqueleto. El póster en el que salía sentado en el monopatín era electrizante, pero sabía que a su padre en el fondo no le importaba. Ahora, el laboratorio también era el dormitorio de su hija. Además, si realmente le molestara, no la llamaría. ¿Cómo está la niñita perfecta de papá? Victor Stein volvió a golpear en la puerta con los nudillos y acto seguido la abrió. No obstante, la madre de Frankie fue la primera en entrar. ¿Podemos hablar un minuto, tesoro?, preguntó Viveca con una voz
notarina que hacía juego con el susurrante dobladillo de su vestido de tirantes de crepe negro. Su voz era tan delicada que la gente se conmocionaba al notar que provenía de una mujer de más de 1,80 m de estatura. Víctor, haciendo oscilar una bolsa de viaje de cuero, entró a continuación, vestido con un juego de pants, Adidas color negro y las pantuflas marrones UGG con un agujero en la punta, sus favoritas. Viejas y desgastadas, igual que Viv, solía responder cuando Frankie se burlaba de ellas, y luego Viveca le daba una palmada en el brazo. Pero Frankie sabía que su padre bromeaba, porque su madre era de esas mujeres que te gustaría encontrar en una revista para poder contemplar a tus anchas sus ojos violeta y su cabello negro brillante, sin que te tacharan de friki o de acosadora. Víctor, por otro lado, recordaba más bien a Arnold Schwarzenegger, como si sus rasgos cincelados hubieran sido estirados para cubrir por completo su cabeza cuadrada. Seguramente la gente también deseaba clavarle la mirada, pero se asustaba de su estatura de casi 2 metros y la manera tan exagerada en la que solía bizquear. Pero cuando bizqueaba no era porque estuviera enfadado, significaba que estaba pensando. Y, al tratarse de un científico loco, siempre estaba pensando. Al menos así lo explicaba Viveca. Viv y Vic atravesaron el suelo de cemento pulido, tomados de la mano como siempre, presentando un frente unido, pero esta vez, tras sus sonrisas orgullosas, se adivinaba un rastro de preocupación. «Siéntate, cariño», Viveca señaló el diván estilo árabe, de color rubí y cubierto de almohadones que Frankie había encargado a IKEA por internet. En el rincón más apartado del laboratorio, junto a su escritorio cubierto de pegatinas, su Sony de pantalla plana y un arco iris de coloridos armarios atestados de compras online, el sofá miraba a la única ventana de la estancia. Aunque el cristal esmerilado para mantener la intimidad le otorgaba a Frankie una cierta visión del mundo real, o al menos la promesa de la misma. Frankie recorrió el mullido sendero de piel de borrego teñida de rosa que conducía de su cama al diván, temiendo en silencio que sus padres hubieran reparado en las últimas descargas que había bajado en iTunes. Nerviosa, jaló la fina costura de puntadas negras que le mantenía la cabeza en su sitio. «No jales los puntos», advirtió Víctor, tomando asiento en el sofá sin respaldo. La estructura de abedul emitió un crujido en señal de protesta. «No tienes por qué ponerte nerviosa, solo queremos hablar contigo». Colocó a sus pies la bolsa de piel con cremallera. Viveca dio unos golpecitos al cojín vacío que tenía a su lado, luego empezó a juguetear con sus características chalina de muselina negra, pero Frankie, temiendo otro sermón sobre el valor del dinero, se ciñó su bata de seda negra de Harajuku Lovers y optó por sentarse en la alfombra rosa. «¿Qué pasa?», preguntó al tiempo que sonreía, y con el tono de voz trataba de ocultar que acababa de gastar $59.99 en un abono para la temporada de Gossip Girl. «Se avecinan cambios». Víctor se frotó las manos y respiró hondo, como si se preparara para escalar el monte Hood en el estado de Oregón. «¿No más tarjetas de crédito?», especuló Frankie temerosa. Viveca asintió con la cabeza y forzó otra sonrisa frunciendo sus labios pintados de púrpura. Miró a su marido, alentándolo a continuar, pero él abrió sus ojos oscuros de par en par como dando a entender que no sabía qué decir. Frankie, incómoda, se rebulló sobre la alfombra. Nunca había visto a sus padres tan necesitados de palabras. Mentalmente recorrió sus compras más recientes, abrigando la esperanza de averiguar cuál de los artículos los había llegado al límite de su paciencia. Abono de temporada de Gossip Girl, avientador con estancia de azar, calcetines hot socks a rayas con los simpáticos agujeros en los dedos, suscripciones a la revista
Weekly 70, Teen Bosch, Cosmogirl, aplicaciones de horóscopo, aplicaciones de numerología, aplicaciones de interpretación de sueños, loción Morrocanol contra el encrespamiento del cabello, jeans holgados, Current, Elliot. Nada demasiado grave. Aún así, la espera provocaba que sus tornillos echaran chispas. Tranquila, querida. Viveka se inclinó hacia adelante y acarició la larga melena negra de su hija. La muestra de cariño detuvo la fuga de energía, pero no supuso un alivio para las piezas anteriores de Frankie, que seguían silbando y estallando como los fuegos artificiales del 4 de julio. Sus padres eran las únicas personas que habían conocido, eran sus mejores amigos, sus mentores. Decepcionarlos significaba decepcionar al mundo en su totalidad. Víctor volvió a respirar hondo, luego exhaló al informarle. El verano ha terminado. Tu madre y yo tenemos que volver a dar clases de ciencias y anatomía en la universidad. No podemos seguir enseñándote en casa. Agitaba sin parar el tobillo. ¿Cómo dices? Frankie frunció las cejas perfectamente esculpidas. ¿Qué tendrá eso que ver con las compras? Viveka colocó una mano en la rodilla de Frankie, como dando a entender. Ahora sigo yo. A continuación, se aclaró la garganta. Lo que tu padre intenta decir es que tienes 15 días de edad. Cada uno de esos días ha implantado en tu cerebro los conocimientos equivalentes a un año. Matemáticas, ciencia, historia, geografía, idiomas, tecnología, arte, música, cine, canciones, modas, expresiones idiomáticas, convencionalismos sociales, buenos modales, profundidad emocional, madurez, disciplina, voluntad propia, coordinación muscular, coordinación lingüística, reconocimiento de los sentidos, profundidad de percepción, ambiciones, incluso un cierto apetito. No te falta nada. Frankie asistió con la cabeza, preguntándose cuándo saldría a recluir el asunto de las compras. Así que, ahora que eres una chica hermosa e inteligente, ¿estás preparada para...? Viveka aspiró por la nariz y reprimió una lágrima. Volvió la vista a Víctor, quien hizo un gesto de asentimiento, apremiándola a continuar. Tras lamerse los labios y lanzar un suspiro, se las arregló para embozar una última sonrisa, y entonces... Frankie echaba chispas. El asunto estaba tardando más que el transporte por tierra. Por fin, Viveka soltó de sopetón. Un instituto de normis. Pronunció la palabra en dos tiempos. Normis. ¿Qué significa normis? Preguntó Frankie, temiendo la respuesta. ¿Será una especie de centro de rehabilitación para adictos a las compras? Los normis son individuos con atributos físicos comunes y corrientes, explicó Víctor. Como... Viveka recogió un ejemplar de Teen Bosch de la mesa auxiliar lacada en naranja y lo abrió en una página al azar. Como ellas. Dio unos golpecitos sobre el anuncio de H&M en el que aparecían tres chicas en sostén y pantalones cortos ajustados, una chica rubia, una castaña y una pelirroja. Todas tenían el pelo rizado. ¿Soy una normie?, preguntó Frankie, sintiéndose tan orgullosa como las radiantes modelos. Viveka sacudió la cabeza de un lado a otro. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo el pelo liso?, insistió Frankie. Era la lección más desconcertante de cuantas había recibido por parte de sus padres. No es porque tengas el pelo liso, intervino Víctor con una mueca de frustración. Es porque yo te fabriqué. ¿Qué? ¿Los padres de los demás no los han fabricado? Frankie hizo el gesto de comillas en el aire. Ya sabes, técnicamente hablando. Viveka enarcó una ceja oscura. Su hija tenía razón. Sí, pero yo te fabriqué en el sentido más literal, expuso Víctor, en este laboratorio, a partir de piezas perfectas que construí con mis propias manos.
Programé tu cerebro y lo llené de información. Uní con puntos las partes de tu cuerpo y te coloqué tornillos a ambos lados del cuello para poder recargarte. No necesitas alimento para sobrevivir, solo comerás por placer. Y mira, Frankie, como no tienes sangre, en fin, tu piel es de color verde. Frankie se miró las manos como si fuera por primera vez. Eran del color del helado de menta con virutas de chocolate, al igual que el resto de su cuerpo. Ya lo sé, y es genial. Sí, lo es. Víctor se rió entre dientes. Por eso eres tan especial. No le ocurre a ningún otro alumno del instituto. Eres la única. ¿Quieres decir que habrá más gente en el instituto? Frankie pasó la vista por el glamuroso laboratorio, la única estancia que había conocido en su vida. Víctor y Viveka asintieron, mientras sus respectivas frentes se iban formando líneas de culpabilidad y preocupación. Frankie contempló los ojos húmedos de sus padres mientras se preguntaba si aquello estaba sucediendo de verdad. ¿En serio pensaban soltarla así, nada más porque sí? ¿Iban a abandonarla en un instituto lleno de normis desconocidos de pelo rizado y esperaban que se las arreglara por su cuenta? ¿De veras tenían la sangre fría de dejar de instruirla para, a cambio, impartir clases en aulas abarrotadas de universitarios que no eran más que perfectos desconocidos? A pesar de los labios temblorosos de ambos y de sus mejillas manchadas de sal, daba la impresión de que, en efecto, era lo que se proponían. De pronto, una sensación que únicamente podría haberse medido con la escala de Richter retumbó en las tripas de Frankie. Le subió hasta el pecho, le atravesó la garganta como una bala y al llegar a la boca explotó. ¡Electrizante! Yo soy Adriana Díaz y te invito a que me acompañes a leer el siguiente capítulo de Monster High, libro 1.